Water Lily on the Sea è scritto da Veronica Salinas, illustrato da Narges Mohammadi. Oggi qui siamo con Veronica Salinas. Qual è la storia di questo libro? Trabajo con niños refugiados hace 10 años en Noruega y leo una vez al mes literatura con ellos. Y todos estos años sentí que faltaba una historia para ellos. Una historia que cuente sobre viajar solos. Encuentro muchos niños que viajan solitos, hacen viajes larguísimos por la montaña, los bosques, el mar, están solos en el peligro y llegan a nuevos países y tienen que volver a armar su historia, volver a escribir su historia de nuevo y sentí que faltaba algún libro que pudiera tocar ese tema y ayudarlos a seguir escribiendo su historia. Y tal vez un libro para niños que sea doloroso pero bello también, como las dos cosas. Qual è la relazione tra testo e illustrazioni in questo libro? Las ilustraciones de Narges me parecen muy bellas, muestran belleza, fuerza, la crudeza de la guerra, y el texto va pasando por el cuerpo de esta niña camalote en el mar. Intenté trabajar con las partes del cuerpo. Las orejas escuchan que hay que se bombardea. Las manos de mamá tiemblan. El corazón de camalote está aquí. Los niños que viajan solos me han contado que a veces sienten que el cuerpo se divide en un viaje, que el cuerpo se disocia y que tienen que volver a poner el cuerpo en su lugar, a unir los brazos al corazón, a las piernas, a la cabeza, y por eso quería que el texto sea físico, mientras que el trabajo de Narges es como perspectiva, imágenes de la ciudad, del bosque, el mar, casi como la mirada de un pájaro, mientras che il testo va por il cuerpo della niña. Veronica Salinas, oggi siamo a Sarmede, lei viene dall'Argentina, ma la sua è una storia che passa attraverso l'Europa. Sí, yo salí de Argentina en el 2002 y viajé a Noruega, y también era de alguna manera una joven sola viajando. Mi exilio es un exilio social y económico, no un exilio forzado de guerra, pero hay muchos puntos de comparación. Siento que con este libro también escribí una historia para mí, para mi soledad, para mi disociación de mi cuerpo. Y ahora vivo en Noruega y me encanta también, amo vivir en Noruega, en Oslo, una ciudad pequeña con mar, montagna, bosques. Qual è secondo lei il ruolo del libro illustrato per bambini nell'educazione e nella sensibilizzazione di temi importanti come quello della guerra? El libro ilustrado tiene un rol muy importante, me parece, tanto en la educación como en la experiencia estética, poder experimentar estéticamente un tema doloroso lo hace soportable. Un niño que tuvo que escaparse de la guerra puede contar su propia historia a través de un libro, y eso lo hace más leve, tal vez más posible contar. Yo cuando leo este libro con los niños, que lo he leído mucho ya, todo un año casi, veo que ellos
después de que terminamos de leer el libro, se sientan como más derechos y tienen ganas de contar. Yo también, Verónica, yo también viajé como camalote en el mar, viajé por el bosque, viajé por las montañas, yo vine solo con mi mamá, yo vine con mi mamá y mi papá. Una especie de orgullo y de representación, como que el arte, el libro, álbum, realiza un camino posible de representación y de poder ponerle palabras a una historia que tal vez no sea una historia que uno tiene ganas de contar tan fácilmente, ¿no es cierto? Me parece.